con el título de la Universidad Lasallista en el contexto del siglo XXI, Interculturalidad y Globalización, el 16º Foro de Maestros Universitarios Lasallistas convocó a las 15 instituciones lasallistas de educación superior del país. De todas ellas tuvimos respuesta y esta tarde todas ellas están representadas. Hoy más que nunca se hace necesario este diálogo en el que reconozcamos la riqueza en las diferencias humanas, el papel del educador en la construcción de las relaciones basadas en el respeto y la interculturalidad y globalización como ingredientes de una educación incluyente. Para alimentar la reflexión sobre estos temas, eje de nuestro foro, escucharemos a los participantes en la siguiente mesa de diálogo que lleva por título La multiculturalidad en la educación lasallista, retos y desafíos para el México actual. Voy a solicitar la presencia del hermano Martín, del hermano Gabriel y del hermano Salvador Valle para que conduzcan esta mesa. En lo que se van acomodando, el hermano Salvador Valle va a ser el moderador de la misma. Me voy a ir permitiendo presentarle. Me pidió que fuera muy breve en su presentación. Dices mi nombre y ya. Yo me voy a permitir leer algo más. El doctor Salvador Valle Gámez es maestro de las 5 décadas. Durante 50 años ha sido maestro, director en colegios lasallistas, ha sido presidente de la Confederación Nacional de Escuelas Particulares en México, el presidente de la Confederación Interamericana de Educación Católica, con sede en Bogotá, Colombia, consejero de la Oficina Internacional de Educación Católica en Bruselas, Bélgica, visitador provincial del Distrito México Norte, de los Hermanos de las Escuelas Cristianas, presidente del equipo del Proyecto Educativo Lasallista de América Latina y el Caribe, presidente de las juntas de gobierno de 5 de nuestras universidades La Salle en el norte del país. Se desempeñó como rector de la Universidad La Salle Chihuahua en el periodo 2007-2014 y actualmente es rector de la Universidad La Salle Noroeste en Ciudad Obregón, Sonora. Y le van a acompañar el hermano Martín y el hermano Gabriel, a quienes el doctor Salvador Valle va a presentar. Gracias. Pues muy buenas tardes a todos ustedes y a los que presiden este evento que ya han sido presentados. Quiero expresar, siguiendo el protocolo que me marcaron, un saludo a todos ustedes, representantes de la grande y hermosa comunidad educativa universitaria lasallista mexicana. Qué título, ¿no? Da mucho gusto encontrarnos con gente como ustedes, que nos van a ayudar a todos a reflexionar. Y este primer evento que tenemos esta tarde de reflexión después de las motivaciones de los dos que nos dieron la bienvenida, yo quiero invitarlos a que vayamos asombrándonos desde nuestro propio interior sobre lo que hacemos en la universidad. Porque tu forma de ser, de pensar, de actuar, indiscutiblemente impacta. Pero, ¿qué hacemos ante el gran reto que tenemos hoy? Que es el reto de la desigualdad, de la marginación, de la pobreza. Se nos dice, lo dijo un conferencista hace como 15 días en San Miguel Allende, en una bellísima evento que organizó aquí el hermano Andrés Govela con el gobierno del estado, en un evento de la UNESCO en el área de América Latina y el Caribe,
que el crecimiento de las ganancias del capital invertido es tan fuerte, pero que en esa proporción de que sube la pobreza en América Latina. Por eso les pido que nos asombremos en qué posición estamos y vamos a escuchar a nuestros dos visitadores, que son los que dirigen los distritos y por lo tanto la misión educativa lasallista, a que ellos nos inspiren en este proceso de cómo estamos las universidades, pero cómo estamos en una realidad que nos dicen en un mundo globalizado, económicamente, mundializado, culturalmente, pero ¿en qué situación está la universidad en cuanto, en este caso de este foro, multiculturalidad? Aunque el título del congreso, de este encuentro, perdón, es interculturalidad. Vamos a ir descubriendo en el proceso de la presentación de ellos y las conclusiones que tú mismo llegues, en qué situación está tu universidad y qué estás haciendo tú para ello. Entonces, me voy a permitir presentar en el orden que está establecido para la intervención de ellos, primero al hermano José Gabriel Alba Villalobos, visitador de México Norte. Él nació en Lagos de Moreno, Jalisco, ingresó con los hermanos de las escuelas cristianas en 1982, es egresado del Centro de Estudios Superiores de La Salle de Monterrey, ha sido encargado de la misión educativa en el Distrito México Norte, fue director del Colegio Regis de Hermosillo, Sonora, director del Colegio La Salle de Monclova, Coahuila, director del Colegio Febres Cordero de Guadalajara, Jalisco, y actualmente es visitador del Distrito de México Norte. Y por ende es el presidente de la Junta de Gobierno de las 6 instituciones de educación superior de México Norte. También quiero presentarles al hermano Martín Rocha Pedrajo, que es originario de San Luis Potosí. Aquí no me pusieron tu fecha de nacimiento. 28 de mayo de 63. 63, muy bien. El hermano Martín estudió la licenciatura en Hotelería y Turismo, es egresado de Ciencias Religiosas, especialista en Teología de la Vida Religiosa, hizo estudios de Historia y tiene maestría en Educación Humanista. Lleva 29 años dedicado a la docencia y a la administración, animación de las obras lasallistas. Fue subdirector del Escolasticado del Distrito de México Sur, subdirector de la Escuela Preparatoria y coordinador de la Pastoral de la Universidad La Salle de la Ciudad de México. Vicerrector de Formación de la Universidad La Salle del Distrito Federal, director de Formación Integral y Bienestar Universitario de la Universidad de La Salle Bajío. Rector de la Universidad, de las Juntas de Gobierno de 4 universidades de La Salle, del Distrito Antillas México Sur, de la Ciudad de México, de Guadalajara, de Morelia y la del Bajío. Miembro del Consejo de Distrito de Antillas México Sur y actualmente es visitador del Distrito Antillas México Sur de los Hermanos de las Escuelas Cristianas. Pues les pido a los dos que nos inspiren, que nos alienten, que iluminen nuestra inteligencia y toquen nuestros corazones, como decimos. Me corresponde iniciar con este tema que
lleva como título La multiculturalidad en la educación lasallista, retos y desafíos para el México actual. El compromiso 19 del 45º capítulo general nos pide a los lasallistas que cada región, antes de la reunión intercapitular, ponga en marcha una iniciativa que atienda efectivamente alguna de las necesidades expresadas en la metáfora de la frontera y vea el proceso de establecerla y gestionarla. Esta reunión intercapitular está prevista para mayo de 2017. Estamos a menos de 2 años de atender este compromiso del capítulo general. Muy buenas noches, hermano Raúl, hermano Álvaro, bienvenido, hermano Martín Rocha, hermano Miguel Ángel. Muy apreciados maestros de las universidades lasallistas de México. Ser parte de un instituto con presencia en 80 países del mundo implica ya la necesidad de hablar de internacionalidad. Ya en los orígenes del instituto, Juan Bautista de Lasalle pensó en la necesidad de que aquella naciente asociación no estuviera limitada a la jurisdicción episcopal francesa. De ahí la visión de enviar al hermano Gabriel Drolin a Roma para abrir una pequeña escuela. Este hecho es de alguna manera la antesala de la proyección internacional del instituto. Con el paso del tiempo, la situación política provocó la expansión de los hermanos fuera de Francia, en Europa, América y tiempo después en Oriente. De este modo, ya desde finales del siglo XIX, el Instituto de los Hermanos era ya una entidad de carácter internacional. Sin embargo, a pesar de la expansión territorial, las formas concretas de llevar a cabo la misión del instituto eran relativamente homogéneas. La concepción universal de la Iglesia preconciliar y la regla del instituto aseguraban la uniformidad en la regularidad del ser y quehacer de los hermanos y de las escuelas. No obstante, la dinámica social y eclesial cambiaría vertiginosamente hacia mediados del siglo XX. Tras el acontecimiento eclesial de Vaticano II, se comprende que los modos de convivencia social han cambiado y que se necesitan nuevas formas de entender el modo de pertenencia eclesial, así como las formas de injerencia social vía la pastoral. En este sentido de cambio estructural, el instituto se esfuerza también por responder a las necesidades del mundo moderno. Iglesia e instituto inician así la apertura e inmersión en una sociedad multicultural. Sin embargo, el hecho de que existan diversidades en las culturas habitando en un mismo espacio no implica que la dinámica suscitada en esta relación sea necesariamente armónica. En este sentido, la multiculturalidad no implica necesariamente la interrelación o la convivencia interpersonal. Si ésta existe, la mayor de las veces es debido a la mera coterritorialidad, a la yuxtaposición forzada por la dinámica social. De ahí que podamos decir que el hecho de vivir juntos no necesariamente implica formar una comunidad. ¿Podemos coexistir juntos aun cuando el otro me es indiferente? Desafortunadamente la respuesta parece ser que sí.
es posible vivir con otros en medio de la indiferencia. Como podemos ver, la multiculturalidad no implica mutualidad. Basta ver los noticieros para enterarnos de los cientos de miles de migrantes que buscan asilo en Europa, y sin ir más lejos, cuántos migrantes cruzan por nuestro país con la esperanza de lograr pisar tierras estadounidenses. ¿Será que esta realidad nos es ajena o tal vez lejana? Inmersos en la dinámica social contemporánea, la globalización y el mercado provocan un mayor flujo migratorio, del cual nuestro instituto puede dar cuenta. En ciudades cosmopolitas como Buenos Aires, Nueva York, Barcelona, Ciudad de México, es posible ver colegios lasallistas con una población multiétnica flotante. Desde la década de los 90 del siglo pasado, los 2 distritos de México han contribuido al envío de hermanos a obras internacionales en diversas latitudes alrededor del mundo. África, Japón. Particularmente la realidad del distrito Antillas, México Sur, da fe de lo complejo de vivir la interculturalidad en un mismo distrito. 5 países, 3 idiomas distintos, configuran una sola identidad jurisdiccional. Esta realidad nos invita a repensar tanto en la formación de nuestros hermanos como en los proyectos de acción de nuestras escuelas y universidades. No se trata solo de la evidentemente necesaria formación académica y de idiomas, sino de emprender el reto de aprender a desaprender. Es necesario aprender a ver la realidad con una mirada distinta. No basta con aprender a vivir en un contexto plural. El reto está en saber, aprender a desconfigurar nuestros esquemas preconcebidos respecto al deber ser las cosas. En medio de la diversidad, la diferencia no debe representar una amenaza, sino una riqueza. Por ello es necesario aprender a vivir la armonía desde la diferencia. Me parece que parte de las dificultades que implica el vivir en un mundo plural y globalizado es que el tipo ideal de la comunidad suele reducirse a la uniformidad de pensamiento, de usos y de costumbres. En el imaginario colectivo subsiste una idea de comunidad en donde las particularidades deben sacrificarse en beneficio de la colectividad. En medio de un mundo diverso, la multiculturalidad no basta para lograr el intercambio de relaciones. De ahí que algunos hablen de interculturalidad en vez de multiculturalidad. Mientras en la multiculturalidad nos limitamos a hablar de la existencia de diferentes culturas cohabitando en un mismo espacio, el prefijo inter de la interculturalidad nos invita a emprender la relación con el que es distinto. No se trata solo de la cohabitación espacio-temporal, sino de la coimplicación, de la interrelación con el otro, con el que es diferente en credo, en raza y en el modo de ver y entender la vida. Tal parece que en medio de un contexto social plural, lo común es precisamente no tener algo en común. Paradójicamente, justo este no tener, esta ausencia o falta, es lo que nos puede unir. Es decir, precisamente la falta de vínculos es lo que nos puede llegar a unir, en la medida en que descubramos que hemos sido llamados al encuentro con el otro a través de la diferencia. ¿Cómo aprender a vivir en un modelo intercultural? Es posible aprender a desaprender, es decir, es posible comprender que nuestra cosmovisión no es la única ni la mejor. El pasaje del Evangelio de la curación de la hija de la cananea puede ayudarnos a entender mejor que en medio de un contexto plural, en donde la diversidad cultural es parte nodal de las relaciones cotidianas, es necesario aprender a desaprender,
a dejarnos compadecer y modificar nuestra cosmovisión a partir del encuentro con el otro. A este modelo evangélico lo podemos llamar la pedagogía del encuentro. Recuerdo el pasaje. Saliendo de allí, Jesús se retiró hacia la región de Tiro y de Sidón. En esto una mujer cananea que había salido de aquel territorio gritaba diciendo: «Ten piedad de mí, Señor, Hijo de David. Mi hija está malamente endemoniada». Pero él no le respondió palabra. Sus discípulos, acercándose, le rogaban: «Despídela, que viene gritando detrás de nosotros». Respondió él: «No he sido enviado más que a las ovejas perdidas de la casa de Israel». Ella, no obstante, vino a postrarse ante él y le dijo: «Señor, socórreme». Él respondió: «No está bien tomar el pan de los hijos y echárselo a los perritos». «Sí, Señor», repuso ella, «pero también los perritos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos». Entonces Jesús le respondió: «Mujer, grande es tu fe, que te suceda como deseas». Y desde aquel momento quedó curada su hija. A partir del texto podemos ver cómo es que Jesús cambia su cosmovisión. Se deja tocar en lo más profundo por la palabra de la mujer, a tal grado que es capaz de cambiar su postura sociocultural a favor de aquella desfavorecida. Parece que la pedagogía del encuentro reflejada en este pasaje bíblico nos está dejando entender que hay un proceso de conversión en la narrativa del encuentro. En este itinerario de Jesús se nos revela su capacidad de compadecerse, la disposición a poder sintonizar su corazón con el otro afligido. La mujer cananea es ese otro que interpela a Jesús. Es el espejo en el que se refleja la realidad profunda del misterio del Padre que rebasa las fronteras socioculturales. El texto nos permite ver que Jesús se deja interpelar por los otros, presentes y ausentes todos en la figura de una mujer cananea. El rostro del otro le manifiesta la fragilidad no solo de aquella mujer concreta, sino de los múltiples rostros vulnerables que en ella se configuran y se hacen presentes. Tras el encuentro con el otro, la ideología cultural pierde peso ante la mirada del rostro concreto de la mujer. El tú deja de ser un otro extraño, opuesto por ser pagano, para convertirse en un tú cercano, en el que hay reflejo y encuentro. Ningún condicionamiento social, más aún, ninguna barrera puede impedir que el amor sin medida del Padre opere gratuitamente en toda persona y en todo lugar. Aprender a vivir la interrelación con los otros a partir de la diferencia supone entonces el esfuerzo por reconstruir la común unidad en lo diverso, conjunción y disyunción. Tal vez unos versos del poema Piedra de Sol del Nobel mexicano Octavio Paz sean precisos para puntualizar una conclusión de una empresa que aún no termina: el reto de aprender a vivir en comunión. Para que pueda ser, he de ser de otro, salir de mí, buscarme entre los otros que no son si yo no existo, los otros que me dan plena existencia. No soy, no hay yo, siempre somos nosotros. Indivisa Manem. Agradecemos al hermano Gabriel su reflexión y ahora le damos la palabra al hermano visitador. Martín. Buenas tardes, otra vez. Dice Humberto Eco que
que el hombre del siglo XXI será cada vez más un hombre mestizo, rico en identidades y de pertenencias múltiples. Dice bien, pues en este siglo XXI que vivimos, cada vez los escenarios son más multiculturales, multiétnicos, multilingüísticos y multireligiosos. Es en este universo de diversidad donde la escuela lasallista sigue siendo un lugar privilegiado de evangelización. Tomado evangelización en el sentido de un lugar que comparte buenas noticias. En un ambiente pluricultural, consumista y secularizado como el que vivimos. En estos años, y en especial en estos últimos años, se están dando dos movimientos que parecen contradictorios y que dinamizan el momento social presente. Por un lado, la globalización, con sus intentos de homogeneidad. Pero por otro lado, el auge de los nacionalismos y sus intentos de particularidad. Y pareciera que no pudieran compartir el mismo escenario, pero es una realidad. En un mundo global están acrecentándose los nacionalismos. En este contexto es posible que no sepamos cuál es el modelo de sociedad que deseamos, pero sí tenemos claro cuáles son las condiciones que actualmente vivimos. La violencia, el fundamentalismo, el terrorismo, están provocando movimientos migratorios que están cambiando la geografía humana. Nuestra sociedad es multicultural y por tanto la educación debe enseñar que las culturas no se contraponen, sino que se complementan y que se enriquecen mutuamente. Y es aquí donde la educación lasallista tiene un papel muy importante, porque tiene que promover la integración y la corrección de las desigualdades. Como lo dijo bien el hermano Gabriel, hay una diferencia entre multiculturalidad e interculturalidad. La multiculturalidad es la existencia de diversas culturas dentro de un territorio, una sociedad, un estado, originada por la afluencia de grupos que conviven en una sociedad que hasta ahora se consideraba homogénea. La interculturalidad es el ideal de una pluralidad de culturas que se comunican. La multiculturalidad solamente vivimos como buenos vecinos. Estamos, nos respetamos, intentamos no molestarnos. La interculturalidad implica comunicación, buscar nuevos horizontes, compartir bases comunes capaces de provocar una convivencia aceptada en el respeto y sobre todo en la posibilidad de enriquecernos gracias a esas diferencias. Construir una pedagogía de interculturalidad es el gran reto que tenemos, una pedagogía de la interculturalidad. Y este reto lo tenemos que hacer si queremos que las relaciones de solidaridad entre los diferentes grupos culturales acabe para siempre con la insolidaridad, la discriminación y los brotes de racismo que tenemos. En la multiculturalidad es fácil que aparezcan ciertos esquemas, como la yuxtaposición cultural, que busca una simple convivencia pacífica. O sea, ya nos reconocimos, ¿sí?, pero no nos molestemos. Te respeto, me respetas. Otro puede ser la fragmentación, donde cada persona va consiguiendo piezas como de un enorme rompecabezas, siempre incompleto y parcial, pero con la ausencia de un modelo de referencia que dé unidad a los diferentes elementos que lo componen. Y también la multiculturalidad puede manejarse como una jerarquización, cuando emplea un sistema de dominio y de imposición.
la pregunta es, en nuestros sistemas educativos, ¿cómo es que manejamos la multiculturalidad? Podemos tener un enfoque asimilacionista. Transmite una sola cultura, y no quiere decir que sea malo, con el fin de evitar desigualdades. Podemos llegar a pensar que la multiculturalidad es una deficiencia, o sea, que la otra cultura tiene una deficiencia. Entonces yo soy buena gente, lo asumo a mi cultura y con eso, ¿sí?, ya le estoy haciendo un favor. Conseguir la adaptación de los grupos minoritarios. Y ojo, podemos confundir diferencia con desigualdad. La diferencia no es una desigualdad. Generalmente, cuando trabajamos este modelo, está destinado al fracaso porque acentúa las desigualdades. Después hay un enfoque compensatorio. Su objetivo es llenar los vacíos que dificultan la escolaridad. Cuando recibimos alumnos de situaciones culturales muy diferentes, del entorno campesino, del entorno indígena, decimos, bueno, vamos a compensarles, vamos a compensarlos. Y entonces tratamos la diversidad como deficiencia. Decimos que el diferente es deficiente. Y después está el enfoque multicultural. Propone una concepción más flexible y promocionadora de la diversidad. Considera la escuela como un lugar ideal para las relaciones interétnicas, pero desde la visión folclórica. También podemos hacer la cuestión folclórica, ¿no? Cerrada de las culturas. Corremos el riesgo de ver a los grupos culturales diferentes como un espectáculo o como un trofeo para presumir. El enfoque intercultural asume y critica el enfoque multicultural porque pretende que la escuela busque modelos nuevos, facilitando la integración de las diversas identidades. Y esto se hace necesariamente a partir de la currícula. Una educación intercultural ofrece las posibilidades de conocer y interactuar con otras culturas. Aporta nuevas cosmovisiones, como ya lo decía también el hermano Gabriel. O sea, cambiar la cosmovisión que tenemos y nuevos valores en el proceso del crecimiento de las personas. Una educación intercultural plantea interrogantes, cuestiona aspectos relevantes de nuestros esquemas fundamentales de vida y del modelo como educamos. Una educación intercultural ayuda a abrir la mentalidad y ofrecer nuevos horizontes a una existencia muchas veces encerrada en la exclusividad. También promueve un comportamiento cívico abierto a la solidaridad, al diálogo intercultural, a la aceptación de las diferencias. Se asienta en el respeto a las minorías, ya sean culturales, sociales, de preferencias sexuales, étnicas, evitando actitudes de imposición y de dominio. Una educación intercultural ayuda a que todos los miembros de la comunidad educativa se desenvuelvan en un ambiente de relaciones humanas y de organización completamente diferente. Nosotros como mexicanos habría que preguntar qué tan multiculturales somos. Ahora que nos hemos conformado en un solo distrito, los países que mencionaba el hermano Gabriel, pasa un fenómeno interesante. Cuando convivimos solamente mexicanos, salen muchas diferencias. Que si yo soy del norte, que si los del sur son así, que si los de la costa son así, que si los chilangos son así. Pero cuando al grupo se integra un extranjero, entonces todos somos mexicanos. Ajá. Y entonces vemos las diferencias en el otro. Ya viste cómo habla, ajá, no se le entiende nada, ya viste lo que come, no le gusta el picante. Pero sigo preguntando, ¿qué tan multiculturales somos? La educación intercultural ayuda a que todos los miembros de la comunidad se muevan en un ambiente de relaciones humanas diferentes. Camina en la perspectiva de respuesta a la realidad,
pero siempre con una carga de utopía que sabe leer la historia desde lo que se quiere sembrar de cara a lo que será la sociedad del futuro. Antes de empezar decíamos, la multiculturalidad, la interculturalidad es el futuro, nos guste o no nos guste. Una educación intercultural nos debe llevar a evitar el folclorismo cultural y crear una cultura de integración que nos invita a informarnos y formarnos de manera diferente. Nos invita a replantearnos los objetivos de la educación que ofrecemos, la manera en que estamos organizados, a revisar a fondo el currículum, el proyecto educativo, a afianzar los procesos de tutoría y acompañamiento, fomentar las acciones de atención a la diversidad. Ojo, también estamos llamados a romper nuestros claustros monoculturales, donde todos pensamos de la misma manera, los profesores. Y este rompimiento es casi obligatorio. Es desear que en nuestros docentes haya personas de culturas minoritarias. Y no por estadística, no para decir sí tenemos, sino por lo que estos aportan en el desarrollo. Promover los intercambios no solo académicos, sino culturales. Impulsar herramientas entre los centros, hermanamientos entre los diversos centros que tenemos, ¿no? La educación intercultural supone mucho más que plantear estrategias. Supone entender la propia cultura a partir de la cultura de los demás. Y yo creo que esa es la clave de la interculturalidad. Entender la propia cultura a través de la cultura de los demás y no de mi propia cultura. ¿Cuáles serían algunas actitudes básicas de un educador intercultural? Primero, pues un compromiso y actitud de todos los grupos de la comunidad educativa. Responder a la exigencia lasallista de atender a los más desfavorecidos. Una formación continua, una flexibilidad organizativa, mucho más trabajo interdisciplinar, potenciar el trabajo en equipo, que también ya lo mencionó el hermano Gabriel, potenciar la figura del profesor tutor que atienda a los alumnos más vulnerables. Ya sé que ahora viene las preguntas, pero yo quiero dejarles unas preguntas. No para que las contesten ahora, sino pues para que en algún momento en el foro más adelante las contesten, ¿no? ¿Han trazado nuestras universidades un plan creativo para la integración cultural? No solo de la universidad, sino con el entorno social donde estamos ubicados. Algunas de nuestras universidades han nacido con una vocación muy específica en esta área. Atención a grupos desfavorecidos, atención y presencia a población indígena. ¿Esta prioridad se sigue manteniendo? ¿Alguna universidad tiene en el área intercultural algún proyecto que dentro de su sencillez pudiera apoyar a las demás universidades? ¿Tenemos programas interculturales? ¿Nuestro claustro docente es intercultural? Cuando vamos a las obras de frontera, que están tan de moda hoy, ¿nos despojamos del lenguaje del centro o vamos a la frontera con el lenguaje de la metrópoli? Y si estoy en la frontera, pero mi lenguaje es el de la metrópoli. Como lasallistas, nuestro compromiso es garantizar educación y no mera escolarización a todos los alumnos, independientemente de cuál sea su origen, su etnia o su cultura. Y en este contexto, el Papa Francisco, mañana, tarde y noche, nos recuerda la obligación que tenemos en esta área, ¿no? Muchísimas gracias. Le agradecemos mucho al hermano Martín su reflexión y a los dos su pasión de comprometernos a nosotros en muchos cambios. En este momento tocan preguntas a los ponentes.
quiero decir que vamos muy a tiempo. En lugar de 20 minutos, los dos hicieron 13 minutos, hay que felicitarlos. Porque a veces se cuelga uno sin querer, ¿no? Entonces tenemos tiempo para hacer preguntas en un papelito, no sé si trajeron su carpeta o en cualquier papel, y las edecanes de aquí de la universidad van a pasar a recoger esas preguntas. Va a haber 3 maestras que van a estar seleccionando para entregar 2 preguntas en que engloben las otras preguntas para los 2 ponentes. Entonces damos ahorita un tiempo de formulación de preguntas. Vamos a comenzar con las preguntas hechas a los 2 ponentes y vamos a escuchar sus respuestas. Aquí la primera pregunta que nos hicieron es ¿cómo promover universidades multiculturales en instituciones que se caracterizan por atender poblaciones homogéneas, estudiantes que comparten origen étnico, idioma, clase socioeconómica y religión? Como comentamos al principio, estos universos van cambiando. Yo creo que en realidad cada vez vamos a tener poblaciones menos homogéneas. Y yo creo que ahí el punto fundamental es, primero, si estamos preparados para eso. Aquí también hay que recordar, y es un tema que no es fácil, que el asunto de la multiculturalidad no se refiere solamente a las diferencias étnicas. Yo creo que una de las cosas que mencionó tanto el hermano Gabriel como yo es la diferencia de nuestras cosmovisiones. Y ahí hay muchas diferencias. Incluso en los estudiantes que ahora atendemos hay muchas diferencias. Alguien preguntaba más adelante, y tiene razón, que esto no se podría hacer si no se hace desde el currículo. Si el currículo sigue siendo homogéneo, pues esto no va a caminar. Yo creo que es el reto. Y también yo creo que implica, depende un poco de las zonas geográficas donde nos encontramos. Voy a poner un ejemplo que conozco, que es la ULSA de Cancún. Ustedes saben que Cancún es una ciudad relativamente nueva, creo que aún no cumple 50 años. Entonces en Cancún convergen una cantidad impresionante de personas de toda la República Mexicana. Y eso le da una connotación importante al asunto de la multiculturalidad. Muchas de nuestras universidades cada vez van atendiendo gente de entornos no solamente nacionales, sino incluso internacionales. El asunto está que estemos atentos a eso. En algunos otros, porque aquí también una cosa que es importante y a lo mejor no lo mencionamos de manera clara, es el reto que tenemos también como universidades de tender los puentes hacia las instituciones educativas lasallistas que no son de educación superior y que tenemos en los 2 distritos. Y en algunos contextos, al menos en el distrito de Antillas, México Sur, hablo por ejemplo en concreto de las instituciones educativas de la República Dominicana, el flujo de estudiantes chinos es muy notorio. Ya se empieza a ver, ya no son casos aislados, sino ya es muy notorio. Y ahí eso exige también de nuestra parte una acción distinta, ¿no? La otra pregunta la voy a unir. ¿Sí? ¿Cuál sería la principal meta o cuál sería el problema a vencer como institución educativa lasallista? Y yo creo que precisamente la inercia.
la inercia, a pensar que todo está bien, que no se puede hacer nada, que el modelo que tenemos es el adecuado. El reto no es decir si el modelo que tenemos es bueno o malo, no, es decir si está ubicado en este mundo intercultural en el que vivimos. Yo creo que es el reto romper la inercia y realmente poner sobre la mesa temas que en algún momento pueden causar alguna dificultad, que tiene que ver, y bueno, perdón si lo digo aquí abiertamente, que a veces no sabemos qué hacer con los estudiantes o nuestros maestros que tienen preferencias sexuales distintas. No sabemos qué hacer y nos causan alguna dificultad. Y a veces por no tocar el tema, pues o lo escondemos o ponemos ciertas normas, y eso también es multiculturalidad. Y repito, no estoy aquí diciendo abramos la puerta a la permisividad de cualquier... No, esa es una realidad que tenemos cada vez más que afrontarla con serenidad, con apertura. ¿Okay? Muchas gracias. No sé si se han oído aplausos, ¿qué pasó? No, por favor. Ahora le pedimos al hermano Gabriel que nos lea y nos responda a sus preguntas. Dice esta pregunta: ¿ayudar a los indígenas es condenarlos a que perduren en su gueto cultural y folclor, o asimilarlos a nuestra cultura profesional y productiva? Yo creo que aquí el reto es las dos cosas, es decir, que se logre la identidad propia de su comunidad indígena con una oportunidad de superación y de proyección. No es hacerlos como nosotros somos, sino que dentro de nuestras estructuras tengan la oportunidad de mejorar en eso que son y en eso que hacen. Aquí está presente el hermano Salvador como moderador, y hace un momento platicábamos de una experiencia de integración de la comunidad rarámuri en la Universidad de La Salle de Chihuahua, y el esfuerzo que hace la Universidad de La Salle de Chihuahua de favorecer la formación de la comunidad rarámuri, tarahumaras también conocidos, es para que ellos vayan y se proyecten en su comunidad en acciones en beneficio de todos ellos. Ha sido un reto. Le platicaba que en la última Junta de Gobierno nos comentaban a propósito de este programa de integración de los rarámuris. Voy a no hablar muy bien de la Universidad Autónoma de Chihuahua porque también tienen este programa de integración. Y ¿cómo se llama la organización que pidió? Programa Interinstitucional de Ayuda al Indígena. En el caso de Chihuahua, la Universidad Autónoma de Chihuahua y la Universidad de La Salle recibieron a indígenas rarámuris, y después esta institución los reunió y les preguntaba cómo se han sentido en esta experiencia universitaria, y los que estaban en la Universidad Autónoma decían: nos sentimos discriminados, nos sentimos incómodos, y los que estaban en la Universidad de La Salle decían: no, a nosotros no nos ha pasado eso, nos sentimos muy contentos, muy beneficiados de la integración en la universidad. Pero bueno, esto es una parte de integrarlos al programa académico. Lo que faltaría entonces ahora es cómo la universidad está creciendo en conocimiento de la cultura rarámuri para poder seguir apoyándolos y que sea en beneficio de la comunidad. Hay una frase conocida de San Agustín, que últimamente escuchaba que no están tan seguros que sea de él.
en lo fundamental unidad, en lo diverso libertad y en todo caridad. Entonces, si nuestras universidades mantienen esa unidad en lo fundamental y se abren a diversidades en forma que aporte, que apoye la libertad en la universidad, se está logrando mucho. La segunda pregunta dice, ¿cómo lograr la interculturalidad en las universidades La Salle si las asignaturas que se imparten no son multiculturales? Pues ese es el reto, que se logre revisar nuestros planes y programas y ver de qué manera, si ya estamos comprometidos con esta interculturalidad, se pueda realizar esta acción. Es decir, con este foro estamos dando pie a trabajar en contenidos, en reglamentos, en estructuras que puedan ser abiertas a otras realidades. Eso creo que puede ser la forma. Un aplauso. ¿Tenemos todavía tiempo? ¿Alguna pregunta más o alguien que quiera expresar su idea? Sí, el plantear los retos de la inter y la multiculturalidad partiría del supuesto de que existe en los jóvenes una identidad cultural plenamente reconocida. Sin embargo, en contextos como el nuestro y probablemente globales, pareciera que los jóvenes participan en una cultura global que se distingue por la neutralidad. Los jóvenes padecen una especie de indiferencia y neutralidad valorativa equivalente globalmente. No corremos el riesgo de poner el acento en una identidad cultural inexistente, en una juventud anónima, o mejor, en aún anómica de proporción global. Aquí mismo está la respuesta. O sea, precisamente estamos hablando de que los jóvenes no son de un grupo en particular. En los jóvenes existe una profunda diversidad. Entonces, que como todo, bueno, puede tener algunos elementos de interacción común, pero hay muchísimas diferencias. Y eso ya nos da pie, quizá, a estar más atentos a lo que ellos nos quieren decir. Yo les voy a invitar a, si pueden buscar en YouTube, el encuentro que el Papa tuvo con los jóvenes de La Habana, que es un video corto. No busquen los discursos que el Papa dijo, porque en esa página están los discursos que iba a decir. Y como muchas veces dijo, bueno, esto que iba a decir, aquí lo dejo, mejor les voy a decir esto, buscar lo que él dijo. Y hablaba mucho de esto. Hablando a los jóvenes les decía, el problema es que muchas veces los jóvenes, a ejemplo de los adultos, empleamos muchísimo tiempo en intentar arreglar nuestras diferencias. Y algunas de ellas son insolubles. Tenemos que mejor construir desde nuestras afinidades. Y cualquier camino que se haga desde la afinidad nos llevará a algo, ¿no? Yo creo que aquí la cultura global de los jóvenes habla de una diversidad impresionante de lo que conocemos como las culturas juveniles. Es un enorme reto que también ahí tenemos de diversidad cultural y que habla también de que es un mundo multicultural que tenemos que aprender a trabajar, a manejar, ¿no? No quiero entrar aquí en discusión, pero lo que no me gustaría es encontrar en esta pregunta y en el corazón de alguno de ustedes
escepticismo sobre los jóvenes. O sea, los jóvenes es lo más valioso que tenemos. Es lo más valioso que tenemos. Y no es cierto que no tengan valores, son distintos a los que nosotros teníamos. Pero tienen muchísimos valores. Y si nosotros somos maestros lasallistas es precisamente para acompañar a los jóvenes a que descubran sus razones para creer, sus razones para esperar. Y ese es el reto que tenemos. Okay. Gracias. Agradecemos al hermano Gabriel y al hermano Martín sus respuestas. Yo quisiera, como síntesis de esta reflexión, hacer algunos comentarios, pero quiero primero situarme en el contexto mental en que yo quiero responder. Buscando en INEGI cuántos indígenas en el país tienen acceso a la educación superior, el 1%. Entonces es un reto, esa cifra es un grito a todos nosotros. ¿Qué estamos haciendo? ¿Qué estamos haciendo? Entre los dos ponentes nos hablaron de dos tipos de pedagogías que lo quiero resaltar. Uno nos habló de la pedagogía del encuentro y que para que éste resulte se requiere un cambio de mirada. Y precisamente muchas de las respuestas que podríamos dar a las 5 preguntas aquí leídas requiere también un cambio de mirada desde el que la escribió. Y no estoy criticando a nadie, porque eso me pasa a mí, ¿sí? Tomando conciencia de lo mío es como yo hago la reflexión crítica. Es que no podemos ahorita, si no somos estudiosos de este proceso que se está viviendo en el mundo y que es urgente para llegar hasta la interculturalidad como una meta, nosotros no podemos ponerle trabas a esto sin ponernos en camino, en búsqueda para encontrar las soluciones. Miren, en todas nuestras universidades, y voy a hablar de lo que los dos dijeron, tenemos muy claro la diversidad cultural que existe. A esa toma de conciencia se le llama simplemente pluriculturalidad y que reconoces que están, pero ni las valoras, por lo tanto no te interesan o no se promueven. O están ahí, pero no hay ninguna preocupación porque entren en diálogo. En cambio, en la multiculturalidad se toma conciencia o se lleva, en el caso de llevar a indígenas o a otras menonitas o cualquier otro tipo de culturas que existen muy fuerte en nuestro país, simplemente por tenerlos ahí o por folclorismo, como nos decía el hermano Martín, o por decir los tengo. Porque el problema de la multiculturalidad es que se sigue actuando con una hegemonía cultural, en este caso de la Universidad Lasallista, que es occidental cristiana. Y es la que imponemos. Leyendo un artículo sobre el problema de integrar indígenas a nuestras instituciones, leí un reclamo que te estremece, pues. Dijo una señora al rector: yo le mandé a mi hijo indígena y usted me lo regresó blanco.
Por eso el cambio de mirada de esta pedagogía del encuentro, que requiere, por lo tanto, una aceptación, admiración por el otro, una capacidad de escucha y de construcción de nuevos conocimientos, se impone. También nos hablaron de una pedagogía de la interculturalidad. ¿Qué implica la interculturalidad? Implica abolir ese colonialismo cultural y establecer mecanismos pedagógicos de diálogo, una revisión de toda la institución. Es a lo que estamos invitados, llegar a la interculturalidad, donde no va a dominar ninguna cultura, donde la admiración, respeto y asimilación de la otra cultura para enriquecer la de cada uno sería un reto. Y esto implica una nueva forma de gestionar nuestras universidades. Y por lo tanto, como se nos dijo, la revisión del currículum, o hacer caso, por ejemplo, voy a seguir el ejemplo que dio el hermano Gabriel. El estado de Chihuahua tiene una ley que dice que la evaluación debe adaptarse a la realidad de cada persona. Es un retote, ¿quién lo va a hacer? Si es el coco evaluar nosotros, justamente. Ahora imagínate, evalúen la diversidad. Son retos, pero también se nos dijo que hay que soñarlos y que lo imposible lo podemos realizar. Yo sí creo que nos han presentado dos pedagogías que tenemos que alcanzar: la del encuentro y la de la interculturalidad. Miren, hay una posibilidad que tenemos ahora las universidades La Salle. El gobierno de los Estados Unidos, directamente el departamento de la Secretaría de Estado de Estados Unidos, invitó al grupo La Salle, a través de la universidad en la que yo estoy, a pertenecer como grupo, que nos sumemos a las otras 11 universidades más que fueron escogidas por el gobierno de los Estados Unidos, para comenzar a tener mutuos aprendizajes en cómo tratar a los indígenas de cada país y cómo lograr movilidad tanto de maestros como de estudiantes. En este momento están todavía en Estados Unidos 7. Está la directora académica de nuestra universidad en contacto, y nosotros vamos a hacer el contacto, y ya les hemos platicado lo que está pasando en Oaxaca, que me emociona verlos cómo vinieron vestidos, ¿sí? El orgullo que eso significa. Fíjense, tenemos muchas posibilidades, pero no sabemos cómo hacerlo, pero sí sabemos pensar y sabemos hacer chocar ideas para que brote una nueva luz. Y creo que este es uno de los grandes retos para que nosotros podamos dar una respuesta a las necesidades de cada individuo que se acerque a nosotros o que nosotros los invitemos. Miren, en el país solamente hay 12 universidades indígenas, pensadas para ellos y desde ellos, con su metodología, su evaluación. Pero nosotros estamos luchando contra modelos de imposición colonial también en las universidades. ¿Qué nos ha pasado ahorita a todos los que estamos aquí? Tenemos el tercer modelo de acreditación de FIMPES como una carga pesada. ¿Por qué? Porque es el modelo norteamericano que se nos está imponiendo. ¿Por qué nos vamos a evaluar como ellos? Ese es colonialismo, y
y lo está diciendo todos los rectores que se juntan de América Latina, te lo están gritando, no podemos seguir así. Tenemos que encontrar caminos nuevos. Y creo que este congreso, este encuentro y en este momento este foro, es para nosotros un reto, como lo han expresado. Y después vamos a leer sus escritos con mucho detenimiento para profundizarlos más. Pues yo los invito a todos a que sean de veras innovadores, ¿sí? Innovadores. No que emprendan acciones en sus universidades, sino que en el aula, en el contacto con los estudiantes o con las personas que te tocan dirigir, seas capaz de provocar el cambio que tanto indígena de nosotros requiere y tanta gente que también es marginada. Tenemos otro campo que se nos ha invitado, que son la atención a los migrantes, y por todos lados donde estamos por ahí pasan, y el maltrato que les damos. En fin, hay muchísimas cosas que nosotros podemos hacer. Yo quiero nada más desear que esta noche cada uno de nosotros nos interroguemos qué he hecho y qué puedo hacer para tener este cambio de mirada y este cambio de gestión. Muchas gracias e indivisa mano. Gracias, Chava. Agradecemos mucho a los tres participantes en esta mesa de diálogo.